bienvenidos a un nuevo video. Acá estamos de nuevo en acción. Hoy es un video de pausa, vamos a llamarlo así. Hoy es un día en pausa. Yo he visto muchos youtubers que hacen este formato de video y me pareció interesante, que te dicen ven y vive un día conmigo. Pues hoy vas a tener un día conmigo, como te das cuenta, desde el amanecer. Hoy empezamos a correr, así que hoy es un día en que me siento activado. Hoy empiezo a hacer ejercicio, que este embarazo de pan del video pasado tengo que arreglarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vas a vivir un día conmigo, vamos ahora a hacernos un café, te voy a llevar a hacer 2 o 3 mandados que tengo que hacer en la ciudad, vas a ver Vedado, Habana, vas a estar conmigo hasta el atardecer y creo que va a ser interesante y vas a ver más cositas de mí, un poquito más detrás de cámaras qué pasa en la vida de Eric Wayne. Mucha gente me lo había pedido y hoy dije, creo que es el momento adecuado, hoy que me estoy activando. Y nada, hay que andar protegido. Vamos para la casa y que comience el video. Creo que va a estar muy rico lo que vamos a hacer hoy. Así que dale, vamos. Hogar, dulce hogar, aunque sea la tierra más gritona que ojos humanos hayan visto. Para los que no saben, yo resido en Centro Habana. Tiene el récord mundial de los sonidos más altos e insoportables del planeta Tierra. Pero bueno, es parte del video, creo que lo va a enriquecer. Nada, venimos de correr. Ha sido una de las corridas, eso sonó feo, una de las carreras mañaneras más rápidas ahora que lo incluimos a nuestra nueva normalidad. Poder correr en las mañanas, que tengo que recuperar mi forma. Y realmente es curioso cómo ha sido raro correr como mismo corrí hace un año, pero no me sentí igual porque tengo cuidado de no tocar esto. Estoy con esa pequeña fobia de los demás, aunque estábamos usando super máscaras. Wow, es increíble. Tanto que queremos vivir tiempos únicos todos nosotros, resulta que nos tocó uno de los tiempos más únicos de la historia de la humanidad, pero negativamente. Pero nada, saldremos de esta. Aquí tengo mi libreta que yo siempre trato, como saben, de elaborar las ideas. En una historia de Instagram una vez les decía que las ideas son como chispas, ¿no? Que se van muy rápido, entonces yo corro a apuntarlas. Aquí tengo más o menos que yo dije, oye, voy a hacer este video, está interesante. Te puedo decir que ahorita tenemos que ir al Vedado, luego tenemos que ir a La Habana Vieja, así que el video va a estar súper interesante. Recuerda que te voy a hablar lo del PCR, que es una palabra tan nueva como tan polémica. Ahorita te voy a dar unos consejos para ti que quieres viajar a Cuba. Y nada, ahora por supuesto, se cae de la mata, vamos a hacer un café. Una guayaba que me comí la mitad por la mañana, ahora viene la segunda mitad porque hay que alimentarse. Que esto de hacer videos gasta energía, cantidad. Y nada, yo quería saber qué hace ese gato ahí. No inventes más. Vamos a hacer un buen cafetazo, que eso es muy importante para desarrollarse en esta vida cruel e injusta. Ya tú sabes, no hay agua. Creo que van a tener que acompañarme a hacer una de las aventuras más interesantes que se pueden hacer en Cuba. Poner el motor del agua. Vamos, ya que todo se va complicando con el día a día. Si hay algo único que tiene Cuba, que yo no lo he visto en ningún video de este planeta, es poner el motor del agua. Y por supuesto, acompañado con esas melodías. Esto sin duda debe ser lo más peculiar que tiene toda Cuba y lo más simbólico de lo que es Cuba, el motor del agua. Miren esto, esto es un motor que jala de esa cisterna que ves acá agua y luego tienes que activarlo con este sistema tipo película de Frankenstein, que tú dirías, Eric, no lo toques que te electrocuta. Pues eso yo lo toco todos los días del mundo. Y nada, activamos el sistema y ya tenemos agua en la casa. Vamos, en 3, esperemos no nos pase nada. 2, 1, Castillo Frankenstein. Yo todavía me asusto cuando pasan esas cosas. Nada, vamos para arriba. Está ready ya. Vamos a ver si la magia de Frankenstein funciona. Perfecto. Así que un café, hacemos la foto y para La Habana a guarachar. Vamos, familia.
rápido a editar las fotos que tenemos. El café, maravilla urbana. Vamos, esto es parte del ritual mañanero, todas las mañanas es lo mismo. Me pongo mi perro abrigón, por eso ustedes me ven en las historias así, abrigado. Me pongo mis espejuelitos para editar porque ya vamos teniendo que necesitar espejuelos para fijar la vista, ojo. Y por supuesto me doy tremendas fajadas con el gato Batman. Vamos a ver, Batman, va. Cuidado ahí, hacer cuidado. Mira, hablando de Batman, mira esto. Miren este display de egocentrismo para dormir. Dime algo. Me encanta. Esas son cosas que sorpresas de la familia, porque la gente sabe que yo tengo mi cosa con el bobo este. Pero bueno, vamos a editar una foto rápido. Es más, vamos a hacerla entre tú y yo. Se me ocurre, yo no estoy loco, estoy hablando con Nandito que está detrás de la cámara. Nandito, di hola. Hola. Mira, ¿qué les dije ahorita del gato? ¿Qué tú quieres más o menos? Explícate. Hola, hola. ¿Puedo editar la foto? Es como si él supiera. Él dice, bueno, Eric va a editar, es mi momento para caminar. No. Dale, ahorita nos vemos. Vete a comerte un huevo frito. ¿Qué tú crees, Nandito? Ven acá. ¿Qué tú crees? Bueno, Nandito y todos los que están conectados. Yo estaba pensando editar esta foto. A ver, que ya se quiere ir. Esto es todas las mañanas. Todas las mañanas. Entra para salir. Dale, chao. Cuídate. Vamos a editar esta foto. Esto es parte de la serie que hicimos con Hardy Studio con temática de Batman. Se me ocurre esta, que no la hemos subido en Instagram. Vamos a editarla ahora. Con esta, tal vez, una de estas. Y una de estas. Creo que por ahí va. ¿Te cuadra? Sí. Y con Zapia, probablemente el programa de archivos más popular de Cuba. Ya tenemos la foto en el teléfono, vamos a subirla, si no recuerdo mal, a las 3 de la tarde es mi mejor horario para subir fotos. Instagram te dice todo eso. Es que están viviendo todo detrás de cámara. Esto sería un video detrás de cámara. Y nada, vamos para la calle, me cansé de estar en la casa, no puedo, esto me estresa, vamos. Wow, es increíble las ojeras que yo tenía por la mañana en lo que hicimos. Parece que mi cuerpo todavía no se adapta a esto de las rutinas deportivas de la mañana, ¿eh? Bueno, familia, ya estamos acá en la zona del 1830, como te puedes dar cuenta. Yo creo que tú debes reconocer... Sonia, agáchate aquí que me duele. Me duele la rodilla. No te creas que este trabajito de los vlogs es candela. Estamos en esta zona que puedes reconocer por nuestro video de los pescadores. ¿Y qué hago aquí? ¿A qué los traje como parte de mi rutina? Yo dije, hoy tengo que coordinar para hacer un live en este sitio. ¿Tú te recuerdas ese video tan bonito, tan poético? Nosotros caminando, llegando, en un barco, rompiendo las olas. Imagínate toda esa poesía convertida en acción. Un en vivo, desde acá, montado en el barco, toda esa cosa que te da mareo, todo en vivo desde YouTube. Eso lo quiero coordinar para el domingo. Por eso estamos acá. ¿Qué vengo a hacer? Vengo a hablar con la gente, porque se necesitan permisos, tú sabes, el cubano para navegar no es como quiera. Y te tengo que dar la información PCR, que era importante, te la prometí y creo que es muy, muy importante que tú la sepas. Déjame cambiar de locación, espérate un momento. Y ya está coordinado nuestro super live para este domingo. Tengo la intención de hacer el mejor live que ojos humanos hayan visto, por lo menos el más exclusivo. Y hablando de eso, tengo que darte la información del PCR y a la misma vez estaba pensando en el live y digo, ¿cómo yo daría normalmente informaciones de este tipo, de que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pues en un live? Y se me ocurrió que no te lo había dicho porque se me acaba de salir la chispa que habíamos hablado de hacer un live y que ustedes vean detrás de cámara cómo es un live. Y así, ustedes que están en ese momento viendo el video en el futuro, ellos que están en el presente, todos juntos en una directa. Nada, vas a ver cómo es un live de Eric Wayne detrás de cámara. Más o menos por aquí van las cosas, teléfono, gimbal y al ataque. Vamos a transmitir en vivo en YouTube. Tengo que prender esto primero. ¿Listo? Y
Se formó. Normalmente uno tiene que estar primero esperando que llegue la gente, porque sobre todo ahora que acabo de hacer esto improvisado, la gente no tiene ni idea que voy a transmitir. Buenas familia, ¿cómo está la cosa? No estoy hablando solo, es que estamos además grabando un video de cómo es un live detrás de cámara. Vamos a esperar que se vayan uniendo gente. ¿Cómo está la cosa? Andamos por el puente de hierro. Quiero llevarlos por un cortico. Buenas tardes, señora Anita con Swing. Tony, si quieres quédate aquí mismo, déjame cruzar yo. Hello, 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 hello. Andamos por el puente de hierro para darles una información a los viajeros que recibí ahora bastante exclusiva. Tenemos a Anita con Swing de protagonista. Debería estar aquí, pero tú sabes que ella es especial. ¿Cómo está la cosa, familia? Acá estamos haciendo una directa con doble intención. Triple intención, enseñarles estos paisajes, o sea que no la llevo a ningún lado, enseñarles estos paisajes, darle una información importante para viajeros. Saludo, Víctor, sobre todo los viajeros de Estados Unidos de América que vienen a Cuba, una actualización que ha habido importante, creo yo. Mira dónde estoy, me van a arrollar. Y además de todo, estoy haciendo un video de cómo es estar, Danae, cómo es un video detrás de cámara. Todo mi día, un video de eso, tú sabes que hace todo el mundo, pues lo estoy haciendo yo, de cómo es mi día. Y por allá está Paraíso Escondido, ay, me voy a caer, grabando cómo es hacer un live detrás de cámara. Dime algo, ese va a ser nuestro próximo video. A partir de hoy les van a pedir a los viajeros que vienen de Estados Unidos de América, les van a pedir un PCR de 72 horas que tienen que entregar allá para reentrar en su país. Perdone que no responda, no veo bien ahora, en la sombra cuando doble veo. Les van a pedir, repito, un PCR de 72 horas para reentrar en los Estados Unidos de América. Sé que hay mucha comunidad cubana viviendo en ese país, probablemente el país más poblado por cubanos aparte de Cuba. Y además te van a empezar a pedir, eso a partir de hoy, 26. ¿Qué ruido? Te van a empezar a pedir que estés 7 días de cuarentena. No va a ser igual que acá, o sea, no te lo van a obligar, pero te lo van a solicitar. Creo que eso es importante si estás planificando tu viaje hacia Cuba, combinado con que hoy hubieron 700, qué gracioso está Anita, 768 casos. 768 casos en Cuba, casi 300, fueron 300 en La Habana, ¿no? Eso es una barbaridad. La Habana ya no aguanta más. Como alternativa, ojo, importante para los viajeros, y esto sirve para cualquier país que me estás viendo. Como alternativa a los PCRs que te hacen acá en el aeropuerto, los cuales no recibes muchas veces, están las clínicas privadas. Cómprenme una chambelona, ok. Están las clínicas aquí, como la clínica Camilo Cienfuegos, que está en El Vedado, que está en está en El Vedado por el Copelia. Después les dejo saber la dirección acá en la descripción. Ahí te puedes hacer los PCR, lo que tienes que pagar $30. Ahora, ¿dónde está el problema? Esto es rápido e informativo. ¿Dónde está el problema con ese PCR? Que no lo puedes pagar ni en moneda nacional, ni en dólares en efectivo, ni con tarjeta MLC cubana, ni con tarjeta americana. Escucha, cualquier tarjeta de cualquier otro país la puedes pagar. Por tanto, si vienes de Estados Unidos y te quieres hacer ese PCR, te va a hacer complicado el pago. Si vienes de cualquier parte de Centroamérica, Suramérica, Europa, Canadá, etcétera, no vas a tener problemas. Eso es una alternativa interesante porque sé que están preparando muchos de ustedes su viaje. Me estoy quedando sin aire con este nasobuco. Una respiración, ahí más o menos. Este es uno de los túneles, arterias más importantes acá de La Habana. Pacho, te veo por donde quieras. Y nada, familia, espero les sirva esa información. Este domingo en Potencia, eso depende mucho del clima.
Recuerden, tenemos una directa desde un barco cruzando la bahía de La Habana, por detrás del morro, ángulos únicos. Va a ser algo espectacular. Ahora mismo no veo nada, caballero, disculpen. Ahora en la sombra los leo. Y nada, gracias por estar. Yo sigo acá en el video, andamos con Paraíso Escondido, produciendo videíto para YouTube. Un día conmigo, creo que va a estar interesante. Mucha gente tenía curiosidad de qué hago cuando me levanto, etcétera, etcétera. Está cómico porque La Habana tiene su comedia incluida en el paquete de disgustos. Y nada, hasta aquí el live cortico. Esto es improvisado. El domingo le metemos duro. Los quiero, familia. Gracias por estar y ya tú sabes, a guarachar. A Anita no la voy a llevar para que lo sepas. Chao. Fin. Y así es como más o menos se ve un en vivo detrás de cámara. Es una locura. Este probablemente sea un en vivo que la gente dirá, Eric se fumó algo, porque realmente fue de corre, fue muy rápido, pero más o menos por ahí va. Esperemos que tenga buenos resultados. ¿Por qué dice que La Habana en cuarentena va a subirlo 2 veces el video? Vamos a ver loco, ¿o será que se está procesando? Nada, es que YouTube a veces no hay quien lo entienda. Nada, vamos para La Habana Vieja y ahí vamos a cerrar nuestro día con el atardecer y ya. La noche es mía, no te la voy a regalar. Eso será otro video. Un día con Eric en la noche. Hoy fue un video en pausa, un video entre esos videos de lugares fantásticos que ya están en postproducción, los videos de nuestros viajes realizados que he venido compartiendo con ustedes a lo largo de estos últimos meses. Hoy fue un video con ese feeling y esa sencillez de las historias de Instagram y la vida real, por supuesto. Hoy compartiste un día conmigo cómo es la vida real la mayoría del tiempo, sin elaborar, sin cámaras lentas o sin grandes hazañas. Sencillo como suele ser la vida, pero fuimos solos, tú y yo, conquistando una jornada con sabor cubano y acercando, por supuesto, acercando nuestros lazos. Espero que te gustara la experiencia de hoy y que lo hayas disfrutado, que es lo más importante. Hasta aquí el video de hoy, familia. Recuerda suscribirte al canal, dejarme un me gusta y si deseas puedes hacerte miembro del canal, apoyar a nuestro canal, apoyar a nuestra comunidad y unirte a la magia que sucede detrás de cámaras. Y nada, un abrazo, familia, gracias por estar, gracias por compartir esta jornada conmigo y nos vemos la semana que viene con un video que ha de ser más épico que una simple aventura que tuvo su magia, pero lo mejor está en camino. Creo que esa sería la palabra. Nada, familia, hasta la próxima. Chao, chao.